Shalom, paz. Gracias a Jehová por este momento, de lo cual me gustaría continuar en el capítulo 26 del libro de Mateo, en donde lo había culminado en el verso 18. Habíamos visto que en los versos anteriores, Judas Iscariote, un discípulo que sale reflejado en esta enseñanza, vemos que él fue quien lo entregó por 30 piezas de plata. Por lo tanto, mirando el momento propicio, el momento adecuado para entregarlo. Por lo tanto, miramos que en esta enseñanza, Yeshua fue traicionado. Y vamos a ver la palabra traición en esta enseñanza. Por lo tanto, si no hemos visto ese video, esa enseñanza, les invito a que la miremos para que tengamos una mayor expectativa de lo que sale reflejado en esos versos. También habíamos visto que en el verso 17, uno de los versos que nos relata algo, y nos relata que la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Cuando nosotros leemos el contexto de la Pascua en Éxodo capítulo 12, vemos que lo primero que se efectúa es la Pascua. Ya por ende, al caer el sol, se efectúa lo que es la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Por lo tanto, la Pascua es por un lapso de 24 horas desde que cae el sol, comienza y culmina al caer el sol. Por lo tanto, ya al caer el sol ya es el día 15 y comienza el conteo de los 7 días para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, vemos que Yeshua llega con sus discípulos hacia un lugar determinado para él celebrar la Pascua, para él dar a sus discípulos una cena, la primera y última cena que él iba a tener con sus discípulos. Por lo tanto, él iba a partir de este mundo, él iba a morir. Es por eso que la Pascua es algo que debemos llegar a reconocer si somos creyentes. Por lo tanto, vemos que las Escrituras nos enseñan sobre la Pascua, sobre algo tan fundamental que nos lleva hacia ese sacrificio del Señor Yeshua. Por lo tanto, miramos que en el verso 19 dice: los discípulos, ellos prepararon la Pascua para Yeshua. Por lo tanto, eso es algo minucioso. Y vimos también que en esta enseñanza ellos fueron hacia un lugar determinado, a un lugar en el cual se iba a conmemorar ese momento, ese último momento. Vimos y también vamos a ver ya en el verso 20 sobre que dice: y en la noche él estaba reclinado con sus discípulos y mientras comía con ellos, dijo, y comiendo con ellos les dijo, que uno de ustedes me traicionará. Entonces miramos la misma palabra, traicionar. Cuando habíamos visto en el verso 15, habíamos visto que la palabra entregar implica también un sentido de traición. Por lo tanto, el Señor Yeshua fue traicionado. Y eso es algo que nos brinda mucha luz en estos contextos. Por lo tanto, en el verso 22, los discípulos estaban muy tristes, sumamente tristes. Y empezaron a decirle cada uno de ellos a él. Y lo que le decía literalmente, lo que le preguntaban era: ¿no soy yo Señor? Bien, si lo miras en griego, no de una manera afirmativa, no soy yo Señor, sino que lo decían a manera de pregunta. Y la implicación es: no soy yo Señor, ¿verdad? Por lo tanto, esto demuestra una falta de compromiso. Demuestra que ellos entendían que Yeshua no era popular y que dentro del liderazgo estaban conspirando en su contra, y ellos sabían qué cosas pasarían, y que por lo tanto ellos dijeron con mucha tristeza: ¿no seré yo, verdad?
Señor? Y esa es la pregunta. Vemos en el verso 23, y él respondiendo, vemos que él dice rotundamente en el verso 23, dice él, y él respondiendo dijo, aquel que sumerge conmigo su mano en el tazón. Por lo tanto, vemos que esta palabra significa compartir con alguien, de compañerismo. Por lo tanto, Judas expresa eso y por lo tanto come con Yeshua de una manera muy personal. Por lo tanto, vemos que dice, y él respondiendo dijo, aquel que sumerge conmigo su mano en el tazón, este es aquel que me traicionará. Entonces, ¿qué no quiere decir también esto? Yeshua lo sabe todo. Él sabía lo que ocurriría con él y también sabía quién sería el que lo llevaría a cabo. Él revelará esto sin lugar a dudas, porque dice en el verso 24, el Hijo del Hombre va tal como está escrito sobre él. Pero hay de aquel hombre por medio de quien el Hijo del Hombre es entregado. Por lo tanto, Yeshua está predispuesto a obedecer lo que está escrito según de él. Estamos llamados a hacer lo que él hizo, a efectuar la palabra en nuestras vidas, que expresemos esa obediencia hacia él. Vemos que en el verso 25 dice que Judas, aquel que lo entregaba, respondiendo dijo, ¿no seré yo? Y aquí en vez de decir dicáskalos en griego, que es el maestro, por lo tanto él utiliza rabino. Y la palabra rabino y maestro se nos han enseñado que son sinónimos en hebreo, pero eso no es verdad. Los discípulos se referían a él como el maestro, mas Judas se refería hacia él como el rabino. Por lo tanto, esto demuestra acentuar su falsedad y lo llama por el término rabino. Si no sabías la diferencia, literalmente la palabra rabino provino del término hebreo rab, que por lo tanto significa grandioso, abundante, grandioso mío. Es un término de halago y que por lo tanto es exaltar a otra persona. Así que vemos que en esta enseñanza, ya al final de este verso 25, entonces dice, ¿no seré yo, rabino? Y Yeshua le respondió, tú lo has dicho. Y esto le da a entender al lector sobre su divinidad, porque Yeshua lo sabe todo. Aun lo que puede estar lejos, Él lo sabe. Los enemigos serán los de tu casa. Y eso lo estamos viendo en Judas. Él está entregando al Señor Yeshua, a alguien que fue muy cercano hacia Él. Y así que vemos que así como el Señor Yeshua lo traicionaron, así también nos van a traicionar a nosotros. Nos van a entregar. Debemos de cargar nuestra cruz todos los días de nuestra vida, porque eso es algo que también, si no ha sido encomendado,